Nadie imaginaba lo que ocurriría aquella noche en el restaurante más lujoso de la ciudad. Una joven camarera, con un embarazo avanzado, fue humillada cruelmente por su propio jefe frente a todos. Pero lo que nadie esperaba era que un cliente, millonario, acostumbrado a mirar por encima del hombro a los demás, se levantara de su mesa y la defendiera, cambiando para siempre la vida de todos los presentes. Clara Ramírez apenas tenía 24 años, pero ya cargaba con un peso que muchas mujeres evitan toda una vida. Estaba embarazada de 6 meses y al mismo tiempo tenía que trabajar largas jornadas para poder sobrevivir. El padre de su hijo había desaparecido apenas supo de la noticia, y desde entonces Clara había aprendido a valerse por sí sola. Había conseguido empleo como camarera en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Desde fuera, aquel lugar parecía un palacio. Lámparas brillantes, mesas vestidas con manteles de seda, copas de cristal que relucían bajo la luz cálida. Pero para Clara, cada noche era una batalla. Sus pies dolían, su espalda se resentía con cada bandeja pesada, y los tacones que la administración le exigía usar eran casi una tortura. El que hacía aún más difícil su trabajo era su jefe, don Julián, un hombre de unos 50 años, calvo en la coronilla, con una barriga prominente y un bigote descuidado. Su voz ronca retumbaba en todo el salón, y su carácter áspero se hacía sentir en cada rincón del restaurante. Para él, Clara no era más que un estorbo. Se burlaba de su embarazo, insinuaba que espantaba a los clientes y constantemente la amenazaba con despedirla. Esa noche, el restaurante estaba lleno. Ejecutivos, empresarios, parejas adineradas. Todos disfrutaban de una cena lujosa mientras la música suave de un piano de fondo creaba un ambiente refinado. Clara trataba de ocultar el cansancio detrás de una sonrisa. Se esforzaba por caminar erguida, aunque cada paso pesaba más que el anterior. En un momento, una mesa pidió vino. Clara, con cuidado, colocó la botella en la bandeja y caminó hacia ellos. Su respiración se agitaba un poco. Su barriga, redondeada, hacía que se moviera más lentamente que los demás camareros. Justo cuando sirvió la copa, un cliente movió la mano sin querer, y unas gotas mancharon el mantel blanco. Fue un accidente mínimo, algo que cualquiera habría pasado por alto, pero no don Julián. ¡Clara!, gritó con voz estruendosa, haciendo que todos se giraran. El silencio cayó de inmediato. Clara se quedó helada, con la botella aún en la mano. ¿Qué cree que está haciendo?, vociferó el jefe, caminando hacia ella con pasos pesados. ¡Mire cómo ha arruinado el servicio! La joven bajó la mirada, avergonzada. Lo siento, señor, fue un accidente. Lo limpiaré ahora mismo. Pero don Julián no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Se inclinó hacia ella y con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, añadió: «Usted es una inútil. No debería estar trabajando en este lugar. ¿No se da cuenta de que nadie quiere ser atendido por una camarera embarazada? Es una vergüenza para el restaurante». Las palabras le cayeron como cuchillos. Clara sintió que las lágrimas querían escapar, pero apretó los labios. Ella necesitaba ese empleo. No podía darse el lujo de contestar. Tomó una servilleta y se agachó a limpiar el mantel, mientras los clientes observaban incómodos. Algunos,
bajaron la mirada, otros susurraron entre ellos, pero nadie dijo nada. Nadie, excepto alguien que estaba en una mesa cercana. Un hombre alto, de cabello oscuro con canas en las sienes, impecablemente vestido con un traje azul marino, observaba la escena con seriedad. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y rabia, contenida. Era Andrés Montero, un millonario de carácter implacable en los negocios, acostumbrado a que todos le obedecieran. Pero esa noche, viendo a Clara ser humillada de aquella manera, algo comenzó a removerse en su interior. El eco de la voz de don Julián todavía retumbaba en el salón. Clara, con el rostro encendido de vergüenza, frotaba con torpeza la mancha del mantel. Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con brotar, pero se esforzaba por contenerlas. Sabía que si lloraba, su jefe usaría eso también como motivo para humillarla más. Los clientes murmuraban entre sí. Algunos movían la cabeza con desaprobación. Otros intentaban ignorar la escena y seguir con sus copas de vino. La música del piano había cesado. Hasta el pianista observaba con incomodidad. Era como si todo el restaurante esperara a ver hasta dónde llegaría el abuso de don Julián. «¡Eres un desastre!», continuaba el jefe, con el rostro rojo de ira. «Ni siquiera deberías estar aquí. Mira cómo caminas, cómo te mueves. Eres un estorbo para mis clientes». Clara sintió que su corazón se encogía. Solo pensaba en su bebé. Debía soportarlo. Debía aguantar lo que fuera para no perder ese trabajo, aunque cada palabra de su jefe la destrozara por dentro. En una mesa cercana, Andrés Montero seguía observando. Su mirada era dura, pero no hacia Clara, sino hacia el hombre que la humillaba. Cada palabra de don Julián le recordaba los días de su niñez. Veía en Clara el reflejo de su madre, una mujer sencilla que también trabajó como mesera cuando él era un niño. Recordaba sus manos agrietadas de tanto fregar platos y, sobre todo, recordaba el día en que la vio llorar porque un patrón la había insultado frente a todos. Esa imagen había quedado grabada en su memoria, aunque por años la había intentado olvidar. Ahora, viendo a Clara en esa situación, Andrés sintió que aquella herida del pasado se abría de nuevo. Pero esta vez ya no era un niño indefenso, era un hombre poderoso y no estaba dispuesto a quedarse callado. Golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano y con paso firme se levantó. Su imponente figura hizo que todos los presentes lo siguieran con la mirada. «Basta», dijo con voz grave y clara que resonó en todo el restaurante. El silencio fue inmediato. Clara se quedó congelada, con la servilleta aún en las manos. Don Julián lo miró sorprendido y después frunció el ceño con molestia. «¿Y usted quién se cree para venir a decirme cómo manejar a mis empleados?». Andrés lo sostuvo con la mirada. «Soy cliente, y como cliente le digo que lo que estoy presenciando es inaceptable». Un murmullo recorrió el salón. Algunos comenzaron a asentir discretamente. Don Julián, molesto, intentó justificar su actitud. «Este es mi restaurante, y no voy a permitir que una camarera torpe arruine la experiencia de mis comensales». Andrés dio un paso al frente. Su presencia era tan fuerte que parecía llenar todo el lugar. «Lo que arruina la experiencia aquí no es ella, sino usted», respondió con firmeza. «Una mujer embarazada que trabaja a pesar del cansancio merece respeto, no humillaciones».
Clara lo miraba con los ojos muy abiertos. Nadie jamás había alzado la voz para defenderla. Su respiración se agitó. No sabía si era de miedo, de nervios o de alivio. Don Julián bufó con desdén. ¿Respeto? Lo que ella necesita es aprender a hacer bien su trabajo. Está aquí porque yo se lo permito, pero si quiere, puede irse ahora mismo. Andrés, sin perder la calma, apoyó ambas manos en la mesa más cercana y replicó con voz firme: si la despide, no solo perderá a una empleada, perderá algo mucho más grande, la reputación de este lugar, porque yo mismo me encargaré de que nadie decente vuelva a pisar aquí. El silencio se hizo aún más profundo. Los demás clientes miraban la escena con expectativa. Algunos ya murmuraban en apoyo a Andrés. El peso de sus palabras era innegable. Todos sabían quién era él, el millonario que tenía negocios en toda la ciudad, alguien con poder suficiente para destruir o levantar reputaciones. Clara, con lágrimas en los ojos, sintió que un nudo se deshacía en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de su lado. No era solo un cliente defendiendo a una camarera, era un hombre poderoso poniendo freno a una injusticia que todos habían normalizado. Don Julián, nervioso, tragó saliva. Su autoridad tambaleaba, pero Andrés no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia Clara y en voz más suave pero audible para todos, dijo: «No tienes por qué soportar esto. Eres más valiosa de lo que él jamás entenderá». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La semilla de una esperanza que creía perdida comenzaba a crecer en su corazón. Don Julián, con el rostro desencajado, trataba de recuperar el control de la situación. Sus manos sudaban y su voz ya no sonaba tan firme como al principio. «Señor Montero, no es lo que parece. Solo intento mantener la calidad del servicio», dijo, forzando una sonrisa nerviosa. Pero nadie le creyó. Los clientes, que hasta hacía unos minutos habían callado, ahora lo observaban con desaprobación. Algunos incluso murmuraban en voz baja frases como «¡Qué vergüenza! ¡Pobre muchacha!». El poder de don Julián se desmoronaba frente a los ojos de todos. Andrés Montero, en cambio, se mantenía erguido, con la mirada firme. Caminó despacio hacia Clara, que aún sostenía la servilleta en sus manos temblorosas. Ella parecía confundida, incapaz de entender por qué alguien tan poderoso estaba intercediendo por ella. «Escúchame, Clara», dijo Andrés con voz clara y pausada, de modo que todos pudieran oírlo. «No tienes que soportar humillaciones para ganarte el pan. No dejes que nadie te haga creer que no vales». Las palabras retumbaron en el corazón de Clara. Durante meses había soportado insultos y desprecios porque no veía otra salida. Pero ahora, frente a aquel hombre que la miraba con respeto, sentía que su vida podía ser diferente. Andrés se giró entonces hacia don Julián. Un jefe que no respeta a sus empleados no merece dirigir nada. Y le advierto, si esta mujer pierde su empleo, usted perderá mucho más. El silencio fue roto por un par de aplausos tímidos, que pronto se extendieron entre los clientes. Clara, incapaz de contener más la emoción, dejó caer la servilleta y llevó sus manos a su rostro, cubriendo las lágrimas que al fin se liberaban. Fue entonces cuando Andrés sacó de su bolsillo una tarjeta. La extendió hacia Clara y dijo:
Si decides dejar este lugar, mañana ven a mi oficina. Quiero ofrecerte un trabajo digno, donde se te valore por tu esfuerzo y no se te humille por tu condición. Clara lo miró incrédula. Era como si de pronto el peso que había cargado durante meses desapareciera. Sus labios temblaron al intentar responder, pero no le salían las palabras. Solo pudo asentir, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Julián, derrotado, no dijo nada más. Sabía que cualquier intento por justificarse lo hundiría más. Su autoridad había quedado rota frente a todos. Esa noche, Clara salió del restaurante con la cabeza erguida. El aire de la ciudad le pareció más ligero, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin miedo. Esa noche comprendió que la dignidad no se negocia y que siempre habrá alguien dispuesto a recordarnos nuestro verdadero valor. Con el tiempo, Clara se unió a la empresa de Andrés. Allí no solo encontró estabilidad, sino respeto. Pudo traer a su hijo al mundo en mejores condiciones, rodeada de personas que la apoyaban. Nunca olvidó aquella noche, ni al hombre que decidió levantarse cuando todos los demás callaban. Y Andrés también cambió. Descubrió que el verdadero poder no estaba en imponer su voluntad, sino en usar su voz para defender a quienes no podían hacerlo. Y así, aquel millonario que parecía frío y distante, aprendió que a veces un gesto de justicia puede transformar una vida entera. Y así terminó esta historia. Una joven que soportó humillaciones por necesidad, pero que finalmente encontró respeto y esperanza gracias a alguien que se atrevió a defenderla. ¿Tú qué piensas? ¿Has visto alguna vez una situación de injusticia como esta? ¿Qué habrías hecho tú en ese lugar? Déjame tu reflexión en los comentarios, me encantaría leerte. Y cuéntame también, ¿desde qué país nos estás viendo? Es maravilloso saber hasta dónde llegan estas historias.